23 horas con 21 minutos. Hoy una fecha importante para la actividad cultural y particularmente para el campo cinematográfico y audiovisual, ya que finalmente, tras una gestión de aproximadamente 4 años, se llegó a la promulgación de la denominada Ley del Cine y Arte Audiovisual Bolivianos. Será conocida seguramente por su número, la Ley 1134. Nos acompaña para hablar de este tema y de los alcances de esta ley la ministra de Cultura, Vilma Lanoca. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida. ¿Cómo estás, querido Juan Pablo, amigos de Hora 23? La verdad, muy gustosa de estar acá para poder dar a conocer algunos detalles de esta nueva normativa que se ha puesto en vigencia hace unos minutos atrás. Antes de hablar de los detalles y de las características de esta ley, quizás sea bueno mencionar en principio que es resultado de un consenso entre autoridades, productores y todos los involucrados en el sector audiovisual y cinematográfico. Un resultado que no siempre es común, me refiero al consenso en el país. Por supuesto, siempre existirá nuevas propuestas que quieran incorporar o ajustes, pero para eso también tenemos una segunda fase, que es la reglamentación, que la haremos también de forma participativa para seguir recibiendo esas contribuciones que seguro van a ayudar a construir una reglamentación que permita aplicar la normativa en toda su extensión. Pero sí hubo un proceso de socialización, un proceso de sensibilización y de reflexión también conjunta. El conocernos, el sentarnos continuamente con el sector agremiado, con el sector privado, los propios trabajadores del cine y nosotros como autoridades, pues ha permitido allanar el camino. Evidentemente existían algunas controversias, temas pendientes, porque había un CONACINE, todavía existe, que ahora entra ya en proceso de cierre, el Consejo Nacional del Cine, quienes administraban también un fondo de fomento al cine, con el que también se habían fomentado algunas producciones cinematográficas, y eso quedaba como una deuda pendiente. Y evidentemente entre el propio sector había diferencias de cómo se iba a cancelar las mismas, y esto sin duda también ha hecho que pueda alargarse un poco más el debate entre lo que ellos se ponían de acuerdo, pero hemos logrado llegar a un consenso porque los cineastas son muy conscientes de que la única manera de poder cumplir con sus obligaciones es con su propio trabajo. En esa medida, pues, se ha adecuado esta normativa para hacer una conciliación adecuada, oportuna, en estos próximos 90 días, para que de esa manera ya se pueda aplicar la propia normativa, ahora la Ley del Cine y Arte Audiovisual. Ahora el mismo nombre de la ley lo dice, no solamente se trata de una normativa para la producción cinematográfica, sino también para la audiovisual. En audiovisual estamos hablando de documentales, de miniseries, sí, en fin, de una serie de productos, por ejemplo. Entonces cubre el universo general de la producción cinematográfica y audiovisual. Mira, yo creo que talento acá en Bolivia tenemos muchísimo. El cine acompañó todos los procesos históricos políticos de nuestro país. Hablemos de la Guerra del Chaco, hablemos de tantos periodos difíciles que nos ha tocado vivir a todos los bolivianos. Y en estos momentos, quienes han registrado y quienes nos han contado la historia han sido precisamente nuestros talentos del cine o del documental o de otras artes audiovisuales. Y por eso es tan importante, o era tan importante, aprobar esta normativa. Y ahora los cineastas son libres, como siempre lo han sido, de hacer sus guiones y de seguir apostando por el país. Porque si bien hemos tenido un periodo de transición, de poder construir esta norma, no han dejado de producir. Y eso también hay que realzarlo. Ellos, por cuenta propia, han ido a participar en festivales, en concursos, en muestras cinematográficas, y ahora todas estas tareas las tiene como obligación para fortalecer y acompañar con esta normativa el gobierno nacional. Para eso tenemos embajadas fuera, y con la capacidad y representación de un Estado, ya pues es mucho más fácil y el camino más podemos decir, libre para los cineastas de poder aspirar y soñar, de llegar mucho más lejos. Te reitero, hay talento en Bolivia, y yo creo que el aporte que le ha hecho al cine boliviano, el cine boliviano a la sociedad, realmente es enorme, porque el cine te reflexiona, te da conocimiento, el cine denuncia. Realmente el cine es una herramienta fundamental de transformación dentro de una sociedad. El cine en sí mismo es una revolución, ¿no? Ahora esa es la parte conceptual y la hemos conocido muy bien. Vayamos al campo práctico de cómo se va a operativizar el fomento a la producción cinematográfica y audiovisual. La ley dispone la creación de la Agencia de Desarrollo del Cine y Audiovisuales Bolivianos. ¿Esta agencia va a financiar la producción cinematográfica y audiovisual, o cuál va a ser su tarea? Mira,
La Agencia de Desarrollo del Cine, tal como lo menciona, Agencia de Desarrollo, ya no solamente será un ente administrativo, sino también será una institución que permita planificar, que permita presentar proyectos y tener un sentido más dinámico para poder fortalecer el sector y hacer seguimiento también de cómo se van a administrar los recursos económicos, que tienen 5 fuentes de financiamiento. No solamente la estatal, entonces. No, no solamente es el TGN, sino también el sector privado, como también las donaciones, la cooperación y otras coproducciones que pudiéramos trabajar en el camino. Esta agencia va a centralizar esos recursos para otorgarlos mediante proyectos que presenten los cineastas o los productores audiovisuales. ¿Y cómo se va a elegir estas producciones? Eso es muy importante también que los cineastas, documentalistas lo sepan. Se va a establecer una metodología de trabajo en consenso con ellos, desde luego, para tener un jurado también externo, especializado, de mucha categoría, para que puedan evaluar las diferentes producciones. Y en ese sentido, pues será de forma transparente y totalmente imparcial, para que todos tengan la libertad de proponer el proyecto y, bueno, todos los elegidos pues serán también financiados. Ahora, este financiamiento tiene que ser devuelto por el que recibe el dinero. Es decir, yo presento un proyecto para hacer una película X, esta agencia me da $500,000, tengo que devolver el $500,000. No, precisamente, ¿no? ¿Cuál va a ser la fórmula? Es un fondo que será parte y contraparte. Voy a darte un ejemplo porque eso lo vamos a trabajar en la reglamentación. Seguro. Este solo es un ejemplo. Del 100% de la recaudación, por lo menos un 90, puede ser 90, 85%, que se va a financiar en su totalidad la película. Eso no tiene devolución. Y el resto del porcentaje también tiene que colocarlo el propio cineasta. Puede ser un 15, 10, ya nos pondremos de acuerdo con ellos. Tenemos que trabajar y construir la reglamentación. Porque le consultaba esto en relación a un tema que en las 2 últimas semanas se ha mencionado, las millonarias deudas de varios productores cinematográficos que no han logrado cubrir lo que eran préstamos de la anterior entidad. Se espera que no se vuelva a repetir esta situación. Esta nueva ley también en uno de sus artículos señala que existirá en la reglamentación una obligación, así como tienen derechos todos los productores, cineastas, también tienen obligaciones. Si no llegaran a cumplir con la culminación de la película y del compromiso que adquieren con el Estado, mediante la ADECINE, también tendrán que devolver mediante un proceso jurídico todo el financiamiento que se ha desarrollado. Entonces, también tiene sus beneficios, pero también tiene las reglas del juego, ¿no? ¿Y cuál va a ser la ganancia económica para el productor cinematográfico o audiovisual? Si va a recibir el crédito, tiene que cubrir un porcentaje del costo. El resto no tiene que devolver, ¿no? No tiene que devolver el productor. Si vamos a fijar pongamos un ejemplo de un 90%, sí, y la contraparte es necesaria, Juan Pablo, ¿no es cierto? Porque todos invertimos. Entonces, si fuera 90-10%, por ejemplo, entonces lo que tiene que trabajar el cineasta, el documentalista, es en la exhibición, en la distribución, en el consumo de toda esa cadena de promoción que hagamos y de consumo del público boliviano, que también dice la norma, poder motivar, educar a nuestros públicos para que consuman todo el cine boliviano. Todo eso va a generar una cadena también de ingresos económicos, tanto para el privado como también para los cineastas y, ¿por qué no, para el país también? Porque toda actividad, ya sea cultural o de ir al cine u otras, pues generan un movimiento económico. De esa manera equilibrada es como lo estamos planteando en la norma. ¿Qué figura va a tener en este contexto la Cinemateca Boliviana? Actualmente es encargada del resguardo, es una especie de repositorio de la riqueza fílmica del país. ¿Tiene alguna responsabilidad dentro del marco de la nueva ley? Sí, contempla, está con nombre y apellido la Cinemateca Boliviana acá en esta nueva normativa. Continuará siendo un repositorio donde se garantice la conservación y el tratamiento de todas las cintas fílmicas. Sin embargo, también la nueva ley contempla el fortalecimiento del Repositorio Nacional en La Paz, porque no olvidemos que la Constitución Política del Estado pues otorga el derecho de ser dueños del patrimonio en general, incluido el patrimonio fílmico, al pueblo boliviano, y todo ese patrimonio tiene que ser resguardado y conservado. Por eso es que el gobierno también va a invertir para fortalecer este repositorio nacional. Sin embargo,
este patrimonio, perdón. Sin embargo, el repositorio de la producción fílmica seguirá siendo en las mismas condiciones como hasta ahora ha venido trabajando la Cinemateca Boliviana. Ahora, sin duda, es un gran paso el que se ha dado con esta ley para que el cine nacional gane espacios en el mercado local. Pero, ¿qué se va a hacer para fomentar que el público genere pasión, interés y presencia ante las películas nacionales? Porque lo que se ve en los últimos tiempos es que aún muy buenas producciones tienen una bajísima asistencia de público y hay un predominio de la producción extranjera. Ahí hay un problema de mercado, de interés, de gustos. ¿Qué se va a hacer para fomentar un poco la tendencia del público hacia la producción nacional? Dos tareas fundamentales se van a desarrollar. Por un lado, tenemos que actuar siempre en el marco de la motivación. Si tenemos buenas apuestas por el cine boliviano, que realmente sean creativas, novedosas, ¿no? Yo creo que el público boliviano también optará por las películas bolivianas, como lo ha hecho. Hemos tenido recientes películas, ¿no? Por ejemplo, La Muralla, hemos tenido Amor a Primera Vista, en fin, han estado semanas de semanas también en la cartelera. Y si es buena película, la va a mantener en la cartelera el privado, pero al privado también hay que darle buenas condiciones, porque ahorita el privado tiene una batalla bastante grande con el tema de la piratería. Es un tema también que nos ha tocado debatirlo. Y otro tema también que nos ha tocado debatir y nos va a tocar debatir en la reglamentación es la cuota de pantalla, tanto en los medios de comunicación como es la televisión o las propias salas del cine. ¿Cuánta prioridad le estamos dando en poder promocionar nuestras películas, en poder promocionar a la cadena en realidad, y dentro de ella están los recursos humanos como ser los actores, las actrices, es decir, toda esa cadena, esa construcción que están haciendo los cineastas, pues tiene que estar ligada también a los intereses y a los gustos que tú mismo mencionas. Yo creo que hay buenas apuestas en esta última, sin perder la soberanía, sin perder la identidad, y pues generar de alguna u otra manera la promoción de nuestro país a través del cine. Para que se pueda entender de manera más resumida, la reglamentación va a tratar todos estos puntos. La cuota de pantalla, cómo vamos a trabajar para fomentar mejores condiciones para atraer al público boliviano y que consuma las películas bolivianas, cómo dar mejores condiciones también al sector privado en coordinación para que ellos mantengan por mayor tiempo y mejores horarios nuestras películas bolivianas. Entonces, como comprenderás, un trabajo no va a ser de la noche a la mañana, es un tema también de educarnos nosotros mismos a fomentar en consumir lo nuestro, pero tenemos la herramienta madre con la que tenemos que seguir adelante ahora. Por último, usted mencionaba la palabra cuotas de pantalla. Esto significa que en la reglamentación, por ejemplo, se va a establecer que en las carteleras de cine existan de 10 películas, 2 nacionales, y que en los canales de televisión, cuando se difundan 20 producciones extranjeras, haya la obligatoriedad de difundir 3. ¿Va a ser esa la lógica más o menos? Obviamente cambiando las cantidades. Por supuesto, pero va a ser con la participación del sector privado, ¿no? Porque también no podemos podemos decir decisiones por arriba de. Creo que el sector privado, el sector agremiado, conoce muy bien cuáles son las competencias o sus limitaciones y fortalezas, y eso lo vamos a poner sobre la mesa. Pero hay un interés común, Juan Pablo, y yo creo que eso compartes como buen boliviano, y es que tenemos que fomentar lo nuestro. Hay buen talento, hay buena producción, pero es hora de hacer una buena gestión para que se convierta en una verdadera industria cinematográfica. Y estos puntos o porcentajes se los va a debatir en la reglamentación, pero con los sectores beneficiarios, los interesados, todos los que participemos en esta cadena. Y al final deberá ser la calidad de la producción cinematográfica o audiovisual la que determine su éxito o no. Esa es una ley en cualquier campo de la cultura y de la sociedad. Sí, la competencia sana, poder mostrar ante el mundo no solamente toda la belleza que tiene Bolivia a través del cine, nuestra historia, nuestra idiosincrasia, sino también mostrar y demostrar la calidad que tenemos en Bolivia. Afuera hay bastante, podríamos decir, competencia, es fuerte, pero podemos llegar a ella sin lugar a dudas. Pero eso lo vamos a hacer en tanto y en cuanto mantengamos esta unidad, este diálogo que hemos creado hasta ahora. Gracias, ministra Vilma Lanoca.